Hoy día entonces tenemos un fenómeno físico de gran importancia también, que no podemos dejar de lado, un fenómeno físico denominado inducción electromagnética. En palabras sencillas, gracias a este fenómeno de inducción electromagnética, es que vamos a entender cómo se genera energía eléctrica por este fenómeno, energía eléctrica. En este momento no podemos concebir un mundo sin el consumo de energía eléctrica, ¿no? Todos nuestros equipos eléctricos, electrónicos, están en base precisamente al consumo de energía eléctrica. Los celulares, el televisor, la computadora que en este instante o sus celulares donde nos estamos comunicando virtualmente, se lo está haciendo a través del uso de esta energía eléctrica. Ya van a ver que es un fenómeno sencillito que inclusive lo podemos hacer en casa. Podemos generar en casa nuestra propia energía eléctrica. No es ningún problema, ya van a ver. Claro, no va a ser, vamos a generar energía eléctrica quizá no para venderla, ¿no es cierto? Para un consumo básico, mínimo se puede generar, ¿no? Ya van a ver el fenómeno. Entonces, un nuevo fenómeno físico en este capítulo denominado inducción electromagnética. Fue propuesto por Michael Faraday y vamos a ver en base a qué hizo precisamente esta proposición. Antes, hacemos un repasito, fíjense, lo que vimos en el anterior capítulo, ¿no? ¿Cómo se genera corriente eléctrica? O digo, ¿cómo se genera campo magnético? ¿Cómo se genera campo magnético? Ya saben, haciendo circular corriente eléctrica por un conductor. Hacemos circular corriente eléctrica por un conductor. Dentro del conductor y alrededor de él se genera un campo magnético. Hemos aprendido, en laboratorio han demostrado seguramente este fenómeno, han medido con el teslámetro cuánto campo magnético se está generando. Nosotros hemos aprendido a calcular por dos métodos am, precisamente la magnitud de ese campo magnético, ¿no? Hay otros más, pero nosotros hemos visto dos. Bueno, cuenta la historia de la ciencia de que en determinado momento, cuando este caballero Hans Christian Ørsted hacía la exposición de que a partir de una corriente eléctrica por un conductor se puede generar campo magnético, así es su demostración, alguien pregunta en la sala y le dice, está bien, si haciendo circular corriente generamos un campo magnético. Y le pregunta, ¿lo contrario será posible? Lo contrario, un fenómeno físico contrario al que explicó él. ¿Será posible? Le preguntó. ¿Qué sería lo contrario? A ver, tal vez ustedes. ¿Qué sería lo contrario? Si haciendo circular corriente eléctrica por un conductor generamos un campo magnético en sus alrededores, lo contrario a ese fenómeno físico, ¿qué sería? Generar campo magnético para generar corriente eléctrica en general. Ah, correcto, ¿no, Alex? Es decir, a partir de campo magnético, generar corriente eléctrica. Eso sería exactamente lo contrario, ¿no es cierto? Y bueno, también cuenta la historia de la ciencia que en ese momento no pudo responder Hans Christian, ¿no? No, claro, estaba en otra cosa él, ¿no? Estaba demostrando otra cosa. No pudo responder que el fenómeno físico contrario era posible, que un campo magnético genere una corriente eléctrica, al revés, ¿no? Y la historia de la ciencia cuenta de que han tenido que pasar 12 años para demostrar de que lo contrario también era posible. Era posible. Y lo hizo Michael Faraday. La unidad de medida de la capacitancia es en faradios, ¿no? Su apellido lleva él. Eh, en su momento, Faraday dice que fue un genio en el laboratorio. Nadie le ganaba en el laboratorio. De hecho, sus inventos los estamos utilizando ahora, ¿no? El generador eléctrico, el motor eléctrico, el transformador. En base al fenómeno que descubrió él, el de inducción, estas tres máquinas tan importantes se las está usando. En eléctrica, todo un semestre van a estudiar transformadores, los que son eléctricos, ¿no? Y lo mismo, todo un semestre van a estudiar máquinas eléctricas que son un generador, un motor eléctrico, ¿no? De corriente continua, de corriente alterna, monofásico, bifásico, trifásico, etcétera, todo tipo de motores.
¿verdad? Entonces Faraday fue el promotor de que se hagan estos inventos, ¿no? Con el fenómeno que ha descubierto. Partimos entonces de la premisa de que a partir de un campo magnético se genera corriente eléctrica. ¿Qué hizo Faraday para demostrar esto? Aquí viene a continuación. Un experimento sencillito, fíjense aquí, ¿no? Demostrando de que lo contrario era posible. Vamos a identificar en el gráfico de la izquierda, miren, este es un imán permanente. Un imán que tiene su polo norte y su polo sur. Sabemos que alrededor del imán se está generando un campo magnético, manifestado a través de la fuerza para atraer metales, ¿no? También en su cercanía se instala un circuito cerrado, es decir, una espira de un circuito. Esto que estoy demarcando con color rojo también. Es una espira, es un circuito cerrado, una espira. Conectado a este galvanómetro, decían en su momento. La historia dice el galvanómetro. Para nosotros esto ya es conocido, un tester, ¿no? Que puede estar trabajando como un voltímetro o puede estar trabajando como un amperímetro, ¿no? Esas dos magnitudes nos interesan de momento. Entonces, estas dos configuraciones, un circuito cerrado formado por un alambre de cobre conectado a un tester, por decir algo, y un imán permanente. ¿Qué hizo Faraday? Parece sencillo, ¿no? Pero como les digo, 12 años han tenido que pasar para demostrar esto. ¿Qué hizo Faraday? Seguramente en un principio le colocó el campo magnético, ¿no? A ver, cerca de... Lo colocaremos, instalaremos la espira y el campo magnético, y no pasaba nada. Pero cuando comenzó a desplazar el, el imán, es decir, introduciendo dentro de la espira, o el circuito cerrado, ¿qué pasó? La aguja del galvanómetro empezó a moverse. Quiere decir que a partir de un campo magnético se estaba generando circulación de corriente eléctrica en el circuito que era detectado por un amperímetro o un voltímetro, si quiere. La aguja se desplazaba cierto ángulo, entonces se estaba generando corriente eléctrica, ¿ya? Pero ¿cómo se suscitó eso? Al introducir, les decía, el imán permanente. ¿Qué estaba pasando? El imán genera un campo magnético en su alrededor de magnitud constante. Pero si lo acercamos más el imán a la espira, el campo magnético que va a encesar la espira va a ser más fuerte, más intenso. O si lo alejamos, el campo magnético va a ser más débil, ¿no es cierto? Menos líneas van a atravesar por decir algo, ¿no? Ahí estaba la clave del asunto. Y el campo magnético tiene que estar variando. El campo magnético tiene que ser variable, o aumentar o disminuir. Esa variación de campo magnético o flujo magnético que atraviesa la espira, aquí vemos el flujo, ¿no? Son, son líneas continuas y este es el flujo magnético. Tangente a ellos está el vector campo, juntos están, ¿no? Pero variando ese flujo magnético que encierra la espira, se genera corriente eléctrica. Esa era la clave del éxito, podríamos decir. El campo magnético tiene que estar variando, o aumentando o disminuyendo. En cualquiera de los dos casos se va a generar corriente eléctrica, ¿no? Así de sencillo el fenómeno de Faraday. Un circuito cerrado con un alambre de cobre, una espira, un imán permanente y un amperímetro que detecte la circulación de corriente eléctrica. Ese fenómeno está simulado acá en la derecha. Miren, el imán, cuando está ingresando, tiene un sentido, se desplaza en sentido horario. Este es un instrumento analógico de aguja, ¿no? El momento que está saliendo, bueno, cuando está introduciendo, está aumentando el campo magnético que encierra la espira, este de color negro que está de perfil, ¿no? Cuando está ingresando el imán, está aumentando el campo magnético y la corriente circula, por decir algo, en sentido horario. Cuando se lo está extrayendo el imán, el campo magnético disminuye y esa disminución de campo magnético provoca que la aguja se mueva en sentido antihorario, por decir algo, ¿no? Una disminución o un decremento del campo o flujo magnético que atraviesa la espira genera corriente eléctrica. Ese había sido el fenómeno sencillito que, bueno, tardaron 12 años en demostrarlo, pero a nosotros lo entendemos ahora. En 5 segundos lo entendemos. Claro, ya conocemos el fenómeno, ¿no? Y aquí ocurre, podríamos decir, la magia, ¿no?
Haciendo variar un campo magnético por un circuito cerrado, aparece corriente en la espira. Si hay corriente, hay voltaje. Si hay corriente y voltaje, hay potencia eléctrica. Si esa potencia lo evaluamos en el tiempo, ¿qué hemos generado? Energía eléctrica. Todo está relacionado, ¿no? Este es el fenómeno sencillo del de generación de energía eléctrica. ¿Mm? En el anterior capítulo, a propósito, hacíamos circular corriente eléctrica por la espira y esa corriente eléctrica generaba un campo. Ahora es al revés. Teniendo un campo magnético variable, aparece la corriente. El fenómeno exactamente inverso al anterior. Y este es el fenómeno, como les decía, por el que nosotros o las máquinas generan energía eléctrica, que la consumimos, ¿no? Bien, esa es la cualidad. Quizás lo más importante de este fenómeno físico es que se entienda esto, ¿no? Fenómeno denominado inducción electromagnética. Ya alguien preguntará, ¿no? Ah, ¿cuánta energía eléctrica se genera? ¿Cuánto voltaje? ¿Cuánta corriente? Ya empiezan las preguntas, ¿no? Una vez observado el fenómeno físico, empiezan las preguntas. Y por supuesto, Faraday siempre predispuesto a responder, ¿no? Las preguntas. Aquí está Faraday, conózcanlo. La anterior diapositiva teníamos otra simulación. En vez de colocarle un amperímetro, se le ha colocado un foquito. El hecho de introducir, este es un electroimán, el hecho de introducir o extraer hace de que el campo magnético que atraviesa esta espira de color naranja de circuito cerrado encierre un campo magnético variable. Ese campo magnético variable provoca que circule corriente, por lo tanto voltaje, por lo tanto potencia y energía eléctrica. Esa energía eléctrica hace que se encienda el foquito, ¿no? Entonces el fenómeno Faraday también en esta simulación. Les decía que fue este el personaje, ¿no? Como les decía, un genio en el laboratorio, había sido de origen británico. Bueno, europeos en esta parte siempre, ¿no? Esa cultura estaba avanzada, ¿no es cierto? Entonces, este fenómeno, gran aporte, Michael Faraday, y además los químicos saben, los procesos de electrólisis, los mismos metalúrgicos también, ¿no? Para recuperar minerales utilizan procesos electrolíticos. También propuesto por este caballero, ¿no? Michael Faraday. Dos leyes de la electrólisis también propone, al margen de este aporte que estamos ahora en específico estudiando, el de inducción electromagnética. Y muchos otros aportes más hizo, ¿no? En este instante nos toca exponer o desarrollar precisamente este fenómeno. Les decía que todos quieren saber cuánto voltaje se está generando, etcétera, ¿no? Cuánta corriente se está generando. Y qué mejor que el cálculo diferencial para hacer precisamente esos cálculos. Miren, ¿cómo expresamos que un flujo magnético esté, esta letra griega, phi, representa el flujo magnético? ¿Cómo expresemos que esté variando este flujo magnético? A través de una derivada, ¿no? Si el flujo magnético es variable en el tiempo, tiene su derivada. Por lo tanto, va a haber un voltaje inducido en los extremos de la espira. Si el flujo magnético es constante, la derivada de una constante, ¿cuánto? Es nula. No hay voltaje inducido. Tiene que estar variando este flujo. Ahora, este flujo está relacionado directamente con el campo magnético. Recuerden, en el anterior capítulo dijimos que el flujo magnético era igual a la integral del campo magnético multiplicada escalarmente por un diferencial de superficie. La superficie es por donde está atravesando ese campo magnético, ¿no? Hay una relación directa entre el flujo y el campo magnético. Si varía el flujo magnético, entonces en sus extremos va a aparecer un voltaje inducido, que lo podemos medir con un voltímetro. Voltaje inducido decimos ahora. Antes decían fuerza electromotriz inducida, ¿no? Un término más antiguo. Claro, tan largo, fuerza electromotriz inducida. Lo han reducido, ¿no? Voltaje inducido dicen ahora. En el lenguaje técnico es así, ¿no? Ya sabemos que el voltaje está medido en volts, sistema internacional, el flujo magnético en Weber y el tiempo en el segundo. Entonces, Weber sobre segundo es equivalente al voltaje. Nueva identidad de magnitudes eléctricas, ¿no?
Ya está. Ahora dirán, ¿por qué este signo negativo? ¿Por qué el signo negativo? Porque el voltaje inducido que aparece tiene un sentido tal que se opone a la variación del flujo. Por eso el signo negativo, ¿no? Y claro, ya después textualmente dice, no, la rapidez del cambio con respecto al tiempo del flujo magnético que atraviesa una superficie cerrada, podríamos decir, origina una fuerza electromotriz inducida alrededor del circuito cerrado que limita la superficie. Ya. Todas estas cuatro o cinco líneas expresadas en esta ecuación, ¿no? Que nosotros entendemos mejor como una ecuación, ¿cierto? Que la expresión literal de la ley, ¿no? Es la ley de Faraday. Algunos autores le hacen honor a Joseph Henry. Dice que no solo fue Faraday el que inventó esto, también fue otro científico de manera independiente, de apellido Henry, es decir, su nombre es Joseph Henry, apellido es Henry, también descubrió este fenómeno de inducción electromagnética. Algunos autores por eso le colocan a los dos, ¿no? Faraday y Henry. Pero Faraday lo hizo tan bien que nadie duda de que él es el promotor de esta ley, ¿no? Lo hizo más antes que Henry, inclusive, ¿no? Parecido a lo que sucedió con ¿quién descubrió la América? Cristóbal Colón. De hecho, hay palabras en el español, en el castellano que han aparecido, ¿no? Colonialismo, colonizaje. Del apellido de Cristóbal Colón sucedió eso, ¿no? Lo mismo, Faraday acá lo hizo tan bien que se le atribuye a él, ¿no? La ley de Faraday, etcétera, ¿no? Em, ahora bien, esta ecuación que interpreta la ley de Faraday, que la variación de flujo magnético ah, genera un voltaje inducido, también podemos hablar de corriente inducida, ¿no? Que es lo más cercano a nosotros. Claro, si hay voltaje en los extremos de un circuito cerrado, ha de haber corriente, ¿no? Vamos en forma secuencial. Vamos a notar. Si hay voltaje en el circuito, hay corriente en el circuito aparecido. Si hay corriente y voltaje, hay potencia. Si la potencia lo evaluamos en el tiempo, habremos generado energía eléctrica. ¿No es cierto? Entonces, todos esos fenómenos físicos están juntos. Podemos calcular entonces, completando esto, hasta la cantidad de energía eléctrica que se ha generado. ¿Verdad? Extendemos el concepto. ¿Recuerdan por el capítulo 2? Lo vamos a hacer con otro color y esto. Lo vamos. Recuerden en el capítulo 2, aquí era igual el voltaje en función de campo eléctrico. El voltaje es igual a la integral del campo eléctrico multiplicado escalarmente por el diferencial de longitud. Allá no conocíamos como voltaje, decíamos potencial eléctrico. Potencial eléctrico en un punto P, digamos, podría haber sido esto, ¿no? Potencial o diferencia de potencial podría ser, ¿no? Si reemplazamos esta expresión del voltaje, que es campo eléctrico, acá, y el flujo magnético que está en función de campo magnético, aparece una nueva ecuación. Aparece una nueva ecuación, donde se relaciona por primera vez al campo eléctrico con el campo magnético. Acá está el campo eléctrico y se está relacionando directamente con el campo magnético. Miren, por primera vez Faraday relacionó al campo eléctrico con el campo magnético. Dice, según él, que el campo magnético está junto con el campo eléctrico, siempre, que ambos se regeneran además. Más o menos que ya vislumbró la aparición de la onda electromagnética, como dice su nombre, onda electro, campo eléctrico, magnética, campo magnético, los dos juntos, ¿no? Como que ya se vislumbró eso. Ya está en una ecuación completa donde precisamente se encuentra por primera vez la relación entre campo eléctrico y campo magnético. Y esta es la ley de Faraday. Sigue siendo la ley de Faraday, ¿no? Mm, muy bien. Ya haciendo una descripción un poco más precisa, más exacta, dice que la fuerza electromotriz o voltaje inducido puede haber de dos formas. Pero antes, por una aclaración. Eh, Según cuenta la historia de la ciencia también, Faraday era un genio en el laboratorio. Nadie le ganaba.
pero tenía alguna deficiencia en matemáticas, dice, ¿no? Pero han habido científicos que le han ayudado a interpretar su ley. Por ejemplo, la ley de Lenz, ¿no? Otro científico que interpretó de mejor manera el signo negativo de la ley de Faraday, ¿no? Lo interpreta de mejor manera. Dice, por ejemplo, que si se introduce el campo magnético hacia la espira, un circuito cerrado, el campo magnético aumenta. Y por la regla de la mano derecha, la corriente, en este caso, tiene un sentido horario. Está incrementando el campo magnético. Si al contrario se lo extrae al imán de la espira, es decir, se lo aleja, el campo magnético va a disminuir. La corriente que se genera en un circuito cambia de sentido. Antes era horario, ahora es antihorario. La corriente cambia de sentido. Es decir, la corriente aparece como oposición al cambio. Si está aumentando, se opone a ese aumento. Si está disminuyendo, se opone a esa disminución. De mejor manera lo explica entonces el signo negativo de la ley de Faraday. Otro colega amigo de Faraday, ¿no? Lenz, con experimentos también demuestra que ese signo negativo en la ley de Faraday es precisamente correcto. Les decía, ya haciendo una precisión más específica, se puede generar voltaje o fuerza electromotriz inducida de dos maneras. La denominada fuerza electromotriz cinética o voltaje inducido cinético y la denominada estática. Conceptos familiares ya de nosotros, ¿no? Conocidos. Cinética, algo se está moviendo. Estática, algo está en reposo. ¿No es cierto? A ver, empecemos por la fuerza electromotriz cinética. En otras palabras, se puede generar energía eléctrica por un fenómeno cinético o un fenómeno estático, dice, ¿no? Está precisando ya las formas en las cuales se puede generar energía eléctrica. Nos vamos a valer de este nuevo gráfico. Miren, acá tenemos, lo voy a describir, un par de rieles. Estas rieles son de material conductor. Miren estas rieles, ¿no? Unas rieles de material conductor. Sobre estas rieles se encuentra un conductor de cobre, una varilla de cobre, si ustedes gustan. Aquí está. Y esa varilla se está moviendo con determinada velocidad hacia la derecha. Aquí hay un circuito cerrado, miren. La varilla junto con los rieles está formando un circuito cerrado. Esto que acabo de marcar. Está formando una mallita, un circuito cerrado. Y miren cuántas líneas. Este es un campo magnético que tiene un valor constante. Puede ser proveniente de un imán permanente que no se está moviendo, que está estático. Fíjense cuántas líneas se están atravesando. Una, dos, tres, estamos suponiendo, ¿no? Cuatro, bueno, a este lado, una, dos, tres, cuatro. Cuatro por tres son 12 líneas en el gráfico que está atravesando este circuito cerrado, conformado por la varilla y los rieles. Como se está moviendo hacia la derecha, la varilla va a encontrar una nueva posición, supongamos esta nueva posición, la varilla. Podríamos decir una posición 2 y esta es la posición 1. En la posición 2, ¿qué pasó con las líneas? Al recorrer hacia la izquierda, han aumentado el número de líneas. Aquí han aumentado 1, 2, 3, 4. Ahora el circuito cerrado por la varilla y las rieles ahora están encerrando, por decir algo, 16 líneas. ¿Qué ha pasado? Ha aparecido corriente eléctrica y al desplazar la base hacia la posición 2, 4 líneas más se han encerrado. Es decir, se ha incrementado el campo magnético de 12 a 16 líneas. Inmediatamente, variación del campo magnético, son más líneas, por lo tanto va a aparecer corriente eléctrica en la varilla y en todo el circuito en realidad. Analizamos la varilla con ustedes, regla de la mano derecha. Es un producto vectorial, vamos a verlo después. La regla de la mano derecha.
Coloquen el dedo índice en el sentido de la velocidad. Se está moviendo hacia la derecha, el dedo índice, apuntando hacia la derecha. Coloquen el dedo medio en el sentido del campo magnético. El campo magnético vemos la colita del vector. Esto vemos. Por lo tanto, el campo magnético está ingresando hacia la pantalla. El dedo medio debe estar apuntando en ese sentido. Díganme la dirección del pulgar. Y esa es la dirección de la corriente. Reitero, el dedo índice en la dirección de la velocidad. El dedo medio en la dirección del campo magnético, ingresando hacia la pantalla, la velocidad hacia la derecha. ¿Dónde está apuntando el pulgar? Y esa es la dirección de la corriente eléctrica. A ver, en sala, los últimos puntitos que están acumulando, ya no los doy prácticas, pero adelante, Alex. Dirección de K, ingeniero. Dirección de K. En nuestro pulgar, ¿dónde estaría? ¿Arriba o abajo? Arriba, ingeniero. Claro que sí. Muy bien, Alex. Nuestra corriente, entonces, está apareciendo, lo vamos a hacer con un trazo inclusive más grueso. Aquí está. La corriente eléctrica que está apareciendo en la varilla tiene este sentido. Miren, con un gigante vector estoy simulando al diferencial de longitud y la corriente, el sentido de la corriente. ¿Ya? Entonces, la corriente eléctrica, esta, tiene un sentido que está hacia arriba. Y nosotros sabemos que la corriente, porque aquí está apareciendo voltaje, ya está apareciendo corriente, es como si fuese una batería esto, ¿no? Es como si fuese lo siguiente, que aquí en los extremos de la varilla está apareciendo una batería. De negativo a positivo, dice la batería. Entonces, el voltaje inducido va a ser este. Nosotros sabemos que dentro de una batería va de negativo a positivo. Entonces, esta corriente que está apareciendo en realidad es el sentido de esta batería, voltaje inducido. Es como si fuese una batería. La corriente en una batería va de negativo a positivo, ya sabes, incluso la polaridad, miren cómo está, ¿no? Ya al aparecer voltaje en los extremos de esta varilla, es como si fuese una batería, una fuente de voltaje, de corriente, de energía eléctrica, ¿no? Que va de negativo a positivo, ¿verdad? Así de simple. Esta es la denominada fuerza electromotriz cinética. ¿Por qué? Porque la varilla tiene que estar en movimiento. El momento que no haya velocidad, no ha de haber voltaje inducido. El momento que no se esté moviendo la varilla, no ha de haber voltaje inducido ni corriente, ¿no? Por eso que se denomina esta fuerza electromotriz cinética. Ahora veamos cómo se lo calcula. Lo estamos retrocediendo. Aquí está. Mire. El sentido de la corriente de mi batería está dada por el producto de vectorial de la velocidad por el campo magnético. Este es el sentido de la corriente, ¿no? Y resulta que eso es precisamente el campo eléctrico. Si lo multiplicamos escalarmente por la diferencia de longitud, como hicimos en el capítulo 2, tendremos la diferencia de potencial entre los puntos A y B, entre los extremos de la varilla, o el voltaje entre A y B, ¿no es cierto? Entonces, esta es la ecuación que me permite calcular el voltaje que está apareciendo, es decir, como una batería que está apareciendo en los extremos de la varilla, ¿no? Y aquí está la forma de cálculo, ¿verdad? La denominada fuerza electromotriz cinética. Veamos el otro caso. La denominada fuerza electromotriz estática. Aquí está. Todo lo que estamos hablando está anotado en las líneas también, ¿no? No vale la pena leer en diapositiva, hay que explicarlo, ¿no? Ya ustedes la diapositiva igual lo van a tener y ahí seguramente van a recordar algunos conceptos que estamos emitiendo, ¿no? Vamos a ayudarnos del gráfico siempre. Ahora, miren, la denominada fuerza electromotriz estática. ¿Qué significa estática? Que no hay movimiento, que nada se está moviendo, por lo menos algo visible no se está moviendo. ¿Qué se ha hecho? Otra vez se ha dispuesto
un circuito cerrado. Es una espira o un alambre de cobre. Ahí está. Un alambre de cobre. Bueno, está sujeto a un resistor. Está conectado a un resistor, dice acá. El circuito cerrado está acá. No se está moviendo, está estático. Y hay un campo magnético que se puede ver, miren acá, un campo magnético que está subiendo en el sentido acá. Este campo magnético. Pero resulta que este campo magnético no es constante, es variable en el tiempo. Si el campo magnético, no podemos ver eso, ¿no? No es visible a simple vista el campo magnético, pero está variando el campo magnético. Si el campo magnético está variando, el que atraviesa esta espira, igualito se va a tener la circulación de corriente eléctrica. Va a aparecer la corriente eléctrica, porque el campo magnético está variando, a pesar de que no se está moviendo la espira. ¿Cómo se obtiene un campo magnético variable? Si hacemos circular una corriente eléctrica en corriente alterna, ¿cómo es corriente alterna? Supongamos un sistema de referencia, ¿no? ¿Cómo es la corriente alterna? La corriente alterna básicamente es esta señal sinusoidal. Un instante tiene un sentido, otro instante tiene otro sentido. Un instante otro sentido, otro sentido. Esta es la sinusoide, ¿no? La sinusoide. Si introducimos una corriente alterna dentro de un conductor, ¿qué va a generar? Nosotros sabemos que la corriente genera un campo. Este campo magnético va a ser, por decir algo, en corriente alterna también. O mejor, es un campo magnético que está variando en el tiempo. No percibimos esta variación, está ocurriendo dentro del conductor. Tampoco percibimos que el campo magnético esté variando, ¿no es cierto? Pero el hecho es de que al hacer circular por este circuito cerrado un campo magnético variable, se está generando voltaje inducido. Acá en estos extremos unidos habrá un voltaje entre, en este caso es unidos. Habrá una diferencia de potencial o voltaje entre los extremos unidos, ¿no? Ya después se dirá que es un voltaje eficaz, etcétera. Pero no se está moviendo nada. Esta es la denominada fuerza electromotriz estática. Es el fenómeno físico. Siempre analizamos el fenómeno físico primero, luego vemos cómo se calcula. Aquí está la ecuación para calcular precisamente eso. Esta es la ecuación. Las dos, la cinética y la estática, ambas se generan de la ley de Faraday, ¿no? Ambas se generan. Aquí está la ecuación. Para que haya, en otras palabras, en esta ecuación, voltaje inducido en los extremos de la varilla, voltaje inducido, ¿qué tiene que estar? Tiene que estar variando el campo magnético respecto del tiempo. Si el campo magnético varía, va a tener derivada parcial respecto del tiempo. Si el campo es constante, ¿cuánto es su derivada? La derivada de una constante es cero y no hay voltaje. Tiene que estar variando el campo magnético. ¿Por qué? Porque el conductor no se está moviendo para generar un campo magnético variable, artificial, ¿no? Entonces el campo tiene que estar variando, igual va a haber un voltaje inducido. Esta se denomina la fuerza electromotriz estática. ¿De acuerdo? Dos formas entonces de poder individualizar, dos formas de generar voltaje inducido, corriente, potencia, energía eléctrica, la cinética y la estática. Ahora, en los generadores actuales, en los que está funcionando en estos instantes, en La Paz, los generadores que están generando energía eléctrica para llegar a Oruro, aprovechan este fenómeno físico. ¿Cuál de los dos? ¿Estática o cinética? ¿Cuál creen que está utilizando? Los dos. Claro, si de una forma podemos generar energía eléctrica, cinética, moviendo un conductor. Y podemos hacerlo también de forma estática, variando el campo, ¿por qué no aprovechar los dos? Y tenemos el doble de energía, por decir algo. ¿Mm? Y un generador eléctrico, el creado por Faraday, precisamente aprovecha esos dos fenómenos, tanto el cinético como el estático. Y tenemos más energía eléctrica, ¿no? Los dos fenómenos se aprovechan. ¿Cómo se lo calcula? Uniendo las ecuaciones, nada más, ¿no? Acá están las dos ecuaciones. La fuerza electromotriz estática y cinética.
Aquí, ¿cuál va a ser el fenómeno físico? Que el conductor esté moviendo o la espira esté rotando en el rotor, un generador tiene eso, ¿no? La espira está rotando en el rotor y estamos suministrando al estator, que es el que está estático, un campo magnético variable, es decir, una corriente variable está pasando por el estator. Entonces los dos se están uniendo, estática y cinética. ¿Cómo calculamos cuánto? Acá está la ecuación, ¿no? Unimos las ecuaciones nada más y listo, ¿no? Tenemos el doble de energía eléctrica, por decir algo, que tal vez no es exactamente el doble, ¿no? Y eso, como les dije, ha dado origen a lo que son los generadores y motores. Este fenómeno de inducción dio origen a estas máquinas. Todo un semestre van a estudiar los eléctricos, electrónicos, cómo funciona un generador y motor. Ya vemos aquí cuál es el principio físico de funcionamiento de un generador y motor. Claro que hay generadores y motores de diferentes clases, les decía. Aquí estamos viendo de una bobinita, el más simple estamos viendo. Hay generadores bifásicos, trifásicos, en corriente continua, en alterna, en conexión delta, en conexión estrella, etcétera, ¿no? Asincrónicos, sincrónicos. Ya van a estar viendo, la historia continúa y hay por eso diferentes tipos de motores y diferentes tipos de generadores, ¿no? Pero el funcionamiento básico de un generador es básicamente este, ¿no? El rotor, donde está la espira, está rotando, está rotando. Ah, a esta espira rotando, lo bañamos, en otras palabras, a esa espira dentro de un campo magnético variable. Suponiendo que el polo norte es el de color rojo, generalmente sí se representa, ¿no? Y el polo sur es el de color verde, el campo magnético está acá presente, ¿no? Del polo norte al polo sur va el campo magnético, ¿no es cierto? Son trazos continuos y cesados, continúan, esto no tiene un principio ni un final. Este es el campo magnético. Lo bañamos a la espira dentro de un campo magnético y hacemos que rote la espira. Conductor en movimiento, campo magnético constante y miren, se está encendiendo la lamparita. Se está generando energía eléctrica. ¿No es cierto? Nosotros hacemos más todavía, ¿no? Estos son imanes permanentes. ¿Qué pasa si le ponemos electroimanes? Una bobina donde circule corriente variable. Este campo ya no va a ser constante, va a ser variable y tenemos el doble de energía. O por lo menos utilizamos la energía estática, digo, la fuerza electromotriz estática y la cinética, ambas. ¿No es cierto? Este es un esquema básico de un generador eléctrico. Está generando su energía eléctrica para encender la lamparita. ¿Lo pueden hacer en casa? Claro que sí, se puede hacer, ¿no? Ha habido ingeniosos experimentos que hicieron anterior semestre. Con ustedes ya no va a haber tiempo para hacer proyectos, por lo que veo. Pero generaron ellos su propia energía eléctrica para alimentar un circuito electrónico, ¿no? Y esto es ya, ¿no es cierto? Se puede cuantificar desde luego cuánta energía eléctrica se está generando, ¿no? Otra expresión igual, miren, está haciendo rotar con esta palanquita, este eje, haciendo mover artificialmente la espira, y los imanes norte y sur abajo, dispuestos de esa manera, están haciendo que se genere, ¿no? Ahí está circulando corriente eléctrica, voltaje en sus extremos, encendiendo el foquito, ¿verdad? Ahí ustedes están viendo en acción el imán permanente que suministra un campo magnético constante, los polos norte-sur y el rotor, la bobina girando, ¿no? Y está generando una corriente alterna, ¿no? Eh, el esquema básico de un generador eléctrico. Algunas ecuaciones, mencionamos las más sencillitas. Miren, acá tenemos que, conociendo el número de espiras de la bobina, la velocidad angular de la bobina, el campo magnético proveniente de los imanes o de un electroimán, el área de la espira y la velocidad angular, como dijimos, que tiene una función senoidal, podemos calcular el voltaje. El voltaje que está generando precisamente el generador. Utilizando la ley de Ohm, si a ese voltaje lo dividimos entre la resistencia interna que tenemos, la corriente que está en el generador, multiplicando la corriente por el voltaje que tenemos, la potencia, ¿no es cierto? Lo evaluamos la potencia en función del tiempo y tenemos la energía eléctrica.
¿no? Es decir, cuánta potencia está entregando en una hora, por lo menos, decimos, y tenemos la energía eléctrica. Entonces el diseño puede ser completo, como se, ¿no es cierto? Con ecuaciones conocidas por nosotros, ¿no? Esta de la potencia que hemos visto en el anterior capítulo, la ley de Ohm que hemos visto en el anterior capítulo, y esta que estamos viendo, ¿no? Cómo se está generando el voltaje. Ahora, ¿no? Entonces el cálculo es completo, como ustedes ven, ¿no? Y finalmente, aquí tenemos el esquema de esta primera parte, finalmente de esta primera parte. Tenemos un esquema de una central hidroeléctrica. Esta es una central hidroeléctrica. ¿Alguna vez tal vez ustedes han visitado una central hidroeléctrica? Eh, necesitamos agua, ¿no? Por eso dice hidro. Necesitamos agua. Y aquí están presentes todas las ingenierías. Normalmente la energía que consumimos en Oruro viene de La Paz, les decía, ¿no? Y esa energía se está generando en los valles de Songo, ahí abajo, donde si se han fijado hay grandes cascadas, caídas de agua de gran altura, ¿no? ¿De dónde provienen esas caídas de agua? Provienen de los deshielos, de los cerros ahí, ¿no? El Illimani, el Illampu, etcétera, ¿no? Varios cerros nevados, el agua derretida empieza a bajar, ¿no? Y miren, vamos a explicar. El ingeniero civil recibe todo el agua, construye un embalse para contener esa agua. Claro, aquí debe estar el ingeniero civil, el ingeniero minero, tiene que hacer voladuras, el ingeniero geólogo, el estudio de las tierras, o de la estabilidad, ¿no? Del embalse, etcétera. El hecho es de que estos tres ingenieros, construyen la represa y embalsan en el agua. El agua tiene, bueno, canalizan por un ducto y nos entregan el agua en la parte de abajo. Un agua a gran velocidad, ¿no? Un caudal con gran velocidad. ¿Qué pasa? Aquí arriba, el embalse, el agua tiene energía potencial gravitatoria. Aguas abajo, dicen, ¿no? Unos 100, 200, 300 metros abajo. Esta energía potencial gravitatoria se convierte en energía cinética, agua en movimiento. Viene el ingeniero mecánico. Acá está la intervención del ingeniero mecánico. El ingeniero mecánico ve agua con gran velocidad. Dice, instalo mi turbina. Aquí está la turbina. Instalo mi turbina. ¿Cómo es una turbina? Las que están instaladas en Songo son las del tipo Pelton. Hay otros tipos de turbinas también, ¿no? ¿Cómo es esa turbina Pelton? Una especie de rueda, rodete, y en sus extremos tiene una especie de cucharas, se llama congilones. El agua impacta sobre estas cucharas, ¿ya? La turbina está sujeta a un eje fijo, ¿no? Impacta el agua sobre estas turbinas, ¿y qué pasa con la turbina? Empieza a rotar, ¿ya? Podría ser en este sentido. Horario o antihorario, dependiendo de en qué lado está impactando. Empieza a rotar y tenemos el generador que está rotando. Bueno, el eje de la turbina que está rotando, ¿no es cierto? Es decir, la energía hidráulica la han convertido en energía mecánica de rotación en su eje. Y atención, aquí viene la parte de física 3. Aquí viene el ingeniero eléctrico. El ingeniero eléctrico ve un eje rotando a gran velocidad. Este es el ingeniero eléctrico. Ve, les decía, rotando un eje a gran velocidad. Dice muy bien. Encuentro este eje rotando, puedo generar energía eléctrica. Suficiente que me entreguen un eje rotando. ¿Qué le coloca al ingeniero eléctrico? Alrededor de ese eje rotando le va a colocar su rotor, su bobina, ¿no? Una bobina. Ya saben de qué está hecho. Le ha colocado la bobina y dice, para que haya generación de voltaje inducido o corriente o energía eléctrica en los extremos, ¿qué más necesito? ¿Qué necesita más? Ahora digan ustedes. Ya lo ha colocado su bobina alrededor del eje rotando. Ya tiene conductor en movimiento. ¿Qué le colocarían para tener energía eléctrica? Imán, ingeniero. Un imán o campo magnético, ¿no?
Variable en el tiempo, claro. En otras palabras, gracias Alex, en otras palabras, le va a colocar imanes, si quieren permanentes, de tal forma que lo va a bañar otra vez en campo magnético, lo va a bañar. Conductor en movimiento, campo magnético presente, ya tenemos corriente eléctrica a la salida de la bobina. Aquí hay corriente, bueno, voltaje inducido. Tiene resistencia en la bobina, corriente inducida. En un transformador, se le sube de tensión en una subestación y se le manda a oro. Esto está generándose en La Paz, por decir algo, y esto se está mandando a través de las torres hasta oro. Hemos generado energía eléctrica. Como decía Alex, le podemos colocar un imán, un campo magnético constante. Estaría en acción la fuerza electromotriz cinética. ¿Qué tal si le ponemos un campo magnético variable, un campo magnético que esté variando en el tiempo? Es decir, que haya una corriente, un electroimán, ya no sería un imán permanente, sino un electroimán donde varíe el campo magnético. Campo magnético variable, conductor en movimiento, tenemos más energía eléctrica y esa energía se está transmitiendo a través de transformadores a las redes, ¿no? De transmisión, luego a las redes de distribución y luego a los domicilios. Así de simple se genera energía eléctrica. Ya saben, lo pueden hacer en casa. Les reitero, basta que me entreguen un eje rotando, le pongo mi bobina, le pongo mi campo magnético y tengo energía eléctrica. Gracias a Faraday, que ha demostrado esto, podemos generar energía eléctrica. De hecho, así se está generando energía eléctrica que consumimos en este instante, ¿no? ¿Qué pasa? Esto es una central hidroeléctrica. ¿Qué pasa en una central eólica? El viento mueve las turbinas. Pero el movimiento de las turbinas, ¿qué proporciona? Un eje rotando, listo, suficiente. Mi bobina, mi campo magnético y tengo energía eléctrica. Esas son las centrales de generación de energía eólica. El viento mueve las aspas, esta vez no el agua, pero el eje es rotando y listo. Tengo mi energía eléctrica, ¿no? Alguna vez han hecho una experiencia bastante interesante, ¿no? Esos motores, bueno, han construido la bobina, su ejecito, los motores, le han puesto unas turbinas de plástico y con un secador de pelo que emite aire, movían las aspas, ¿no? Y generaban su propia energía. Algo casero han hecho así, ¿no? El viento artificial proveniente de una secadora de pelo, por ejemplo, ¿no? Que extrae, o un ventilador, ¿no? Que extrae aire a gran velocidad, lo que mueve una turbina, esa turbina o un ejército de un motor mueve y eso es suficiente para generar energía eléctrica, ¿no es cierto? Y les decía que están, bueno, en esta central hidroeléctrica, les decía que están todas las ingenierías, ¿no? Podrían venir los ingenieros informáticos, los ingenieros de sistemas, van a controlar todo, lo van a automatizar todo, ¿no? Un ingeniero electrónico lo va a automatizar todo el proceso, ¿no? Menos hombres que haya, mejor, más máquinas, porque los hombres cometen errores, fallas, las máquinas no, lo automatiza todo, ¿no? Em, los ingenieros de sistemas, los ingenieros industriales, esto es una industria de energía eléctrica. Tendrían que conocer todos los ingenieros industriales, ¿no? Todo el proceso. Están a cargo de esta industria de generación de energía eléctrica, ¿no? Como ven, todas las ingenierías están básicamente presentes acá, ¿no? Y eso es lo que tiene una central hidroeléctrica de Gran Saxo. Algún momento van a ir a visitar, seguramente van a apreciar ya todo esto, ¿no? Más adelante en sus carreras van a hacer viajes seguramente y van a apreciar todo esto, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta? El fenómeno físico denominado inducción electromagnética da origen a un tercer dispositivo de amplio uso también en equipos de transmisión o recepción de señales. Un televisor, una radio, un celular tiene como elemento fundamental también el inductor o la bobina, que nos sirven como antenas de recepción o emisión de señales, ¿no? El famoso denominado inductor, tercer dispositivo de amplio uso. Ya hemos conocido el capacitor. El anterior capítulo vimos el resistor y ahora aparece el inductor.
también denominado bobina, solenoide, toroide, ¿no? Diferentes formas. Todos son inductores, desde luego, ¿no? La bobina, el toroide, el solenoide son inductores. ¿Cómo está construido este inductor? Ya saben. Simplemente alambre de cobre que transporta corriente y como en este inductor, que normalmente son de forma circular, ¿no? Son una especie de cilindros también, ¿no? O resortes, más se asemeja más a unos resortes, ¿no? Pero no son como los resortes, ¿no? Está hecho de cobre. Si lo apretan este resorte, ya no vuelve a su estado original, ¿no? No es como resorte. Entonces, igual el inductor tiene su dimensión y tiene su diámetro, ¿no? Este es un inductor. ¿Cuándo funciona un inductor? Cuando la corriente que circula por la bobina esté variando. Solo así funciona un inductor, ¿no? Tiene que haber una corriente variable. Em, ¿Qué hace un inductor? ¿Cuál es su característica básica del inductor? Almacenar energía de origen magnético. Claro, la circulación de esta corriente genera un campo. En ese campo magnético se almacena energía de origen magnético. Un capacitor, ustedes saben, la función básica era de almacenar energía potencial eléctrica en su campo eléctrico, presente en sus placas. Un inductor almacena también energía, pero en el campo magnético, que está generando por la circulación de esa corriente, ¿no? Y esa energía puede ser entregada, decodificada. Por ejemplo, si esta es una antena, llega la señal de corriente eléctrica a mi celular, por ejemplo, ¿no? Una corriente variable. Esa corriente variable genera un campo magnético. Ese campo magnético está almacenando en realidad energía eléctrica y esa energía eléctrica en el celular luego es decodificada. Trae la información, esa energía eléctrica, de audio, video, como estamos viendo el mundial ahora, ¿no? Desde Qatar estamos viendo en vivo y directo. ¿Quién trae y lleva esa información? Una onda electromagnética. Es un campo eléctrico y magnético juntos, a la velocidad de la luz. ¿Mm? Entonces, un inductor está recibiendo esa señal. Y luego ingresa al televisor y es decodificada la señal y tenemos el audio y el video. Eso es un inductor, ¿no? Una especie de antenas también, ¿no? Ya vamos a ver cómo es que se genera una señal, cómo es que se recibe una señal también, o cómo se decodifica esa información, ¿no? El inductor, o inductancia también se llama. El inductor es el dispositivo. Inductancia es la propiedad física. La inductancia se los representa con la letra mayúscula L. Y su unidad de medida es el Hensio, apellido de Henry en realidad. Joseph Henry, el otro científico. Le han hecho honor también, ¿no? Bueno, le ha descubierto también, ya le pondremos el apellido de la inductancia, su apellido como unidad de medida en el sistema internacional. Henry, la unidad de medida real, pero decimos Hensios, decimos, ¿no? Como todo lo que cambiamos, ¿no? Ya, entonces un tercer dispositivo, denominado inductor, su propiedad física, inductancia, representada por L, y medida en Hensios. ¿Cuál es la función básica del inductor? Almacenar energía magnética, ¿no? A través del número de espiras, el flujo que atraviesa, la corriente que circula, etcétera, ¿no? Ya son cálculos más precisos, pero el funcionamiento básicamente es ese, ¿no? Al circular corriente eléctrica variable, por Faraday también sabemos, que da origen a una fuerza contraelectromotriz, ¿no? Se la puede calcular. Si está habiendo variación de corriente en el circuito, aparece este fenómeno de la fuerza electromotriz contrainducida, ¿no? O autoinducida también llaman. Miren, aquí está, la fuerza electromotriz autoinducida, ¿no? La fuerza electromotriz autoinducida. Vamos a usar todo. La fuerza electromotriz autoinducida. ¿Cómo aparece? Etcétera. De la variación de la corriente, ¿no? Y ahí está. ¿Cuándo hay inductancia? Cuando varíe la corriente. Si hay la derivada de la corriente, en otras palabras. Si la corriente tiene derivada, entonces hay inductancia. Si la corriente no tiene derivada, es constante la corriente, no hay inductancia y ese inductor es un simple alambre que transporta corriente, ¿no? No aparece el almacenamiento de ese campo magnético. Muy bien.
Ya como dispositivo, ustedes saben, los podemos conectar en serie, lo podemos conectar en paralelo, lo podemos conectar en triángulo estrella. Igual, las ecuaciones son igual que los resistores. Si están en serie, suma directa de las inductancias. Si están en paralelo, el inverso de la suma de los inversos. Esta vez es igual que los resistores, para hallar inductancias equivalentes. Para eso es, ¿no? Mm, habíamos dicho de que eh, un inductor almacena energía magnética, de origen magnético. Y aquí está la ecuación. Claro, tenemos que saber cuánta energía puede almacenar, ¿no? Un inductor. Un medio de la inductancia por la corriente elevado al cuadrado. Si hay corriente, este inductor va a almacenar una determinada energía, ¿no? Una determinada inductancia, ¿verdad? Ahora, esta energía es variable, desde luego, ¿no? Mm, es la forma de calcular la cantidad de energía que almacena un inductor. Físicamente, ya les he dicho, es un tercer dispositivo de amplio uso. Físicamente, miren, aquí están los inductores. Un núcleo de fesita, de hierro, este alambre enrollado alrededor de ese núcleo es un inductor. Es del tipo del solenoide que han visto en el laboratorio. Del tipo del toroide que han visto en el laboratorio, un rosquete, un circuito cerrado, los alambres están alrededor. Acá hay otro inductor, un poco más pequeñito, que se está ocultando ahí. Otro que se está ocultando más todavía. Miren, 1, 2, 3, 4 inductores tenemos, ¿no? Nuevo dispositivo. En realidad estas son una especie de antenas que sirven para emitir o recibir señal, ¿no? Otros dispositivos ya conocidos por nosotros, los capacitores electrolíticos, aquí están esos tubilitos cilíndricos. Los resistores, aquí estamos de bandas de colores, ¿no? Los inductores, miren, están juntos. Aquí está otro capacitor de plástico, aquí atrás, ¿no? Es de color azul, ¿no? Tres dispositivos ya conocemos, ¿no? De un circuito eléctrico electrónico y lo estamos repasando, todas sus características del inductor también ahora, cómo se calcula, qué propiedades tiene, etcétera, ¿no? Así como tiene inductancia una bobina, también puede haber inductancia, la denominada mutua, representada con la letra M, cuando ya intervienen más de una bobina, dos bobinas, por ejemplo, miren. En un transformador, de hecho, hay mínimo dos bobinas, primario y secundario. Entre ellos ya hay una inductancia mutua, propia la inductancia nada más, ¿no? La inductancia mutua se la representa por ahí. Esto cuando ya hay más de dos bobinas, ¿no? Algún fenómeno parecido a lo mismo. Como se trata de un dispositivo, bueno, y aquí está precisamente el otro gran invento, el transformador eléctrico, ¿no? Compuesto por como se puede ver, acá está compuesto por una bobina primaria, una bobina secundaria y el circuito magnético, que es este hierro laminado, ¿no? Material ferromagnético. Un transformador, ¿para qué necesita un transformador? Como dice su nombre, transforma. Por ejemplo, nuestro cargador de batería de 220 volts a 3.5 volts, ¿no? Para cargar nuestro celular. O al revés, puede elevar, ¿no? Para transmitir en alto voltaje, de 6.900 a 69.000. Es más económicamente recomendable transmitir energía eléctrica a gran voltaje y bajas corrientes, ¿no? Entonces, un transformador hace eso, transforma, ¿no? Voltaje o corriente, ¿verdad? Finalmente, al tratarse ya de esto, un tercer dispositivo, ya podemos introducirlo en un circuito. De hecho, ese circuito electrónico que han visto podría estar, por ejemplo, esto. Un resistor conectado en serie con un inductor. Aquí está el resistor. Vamos a hacer con un color más visible. Aquí está. Precisamente el resistor conectado en serie con un inductor. El símbolo de un inductor es la letra L y como un resorte, ¿no? Representando el alambre que está enrollado. El inductor funciona con corrientes variables en función del tiempo. Entonces, la ecuación de la corriente acá no puede expresarse como una ecuación algebraica. Ya sabe, si hay alguna magnitud que está variando en el tiempo, se lo puede, por matemáticas, esto sabe, ¿no? Se lo puede expresar en forma de ecuación diferencial.
Aquí está la ecuación diferencial. La solución de la ecuación diferencial, algo parecido que hicimos con capacitores. ¿Mm? La ecuación también, ¿no? Son ecuaciones diferenciales. En un circuito RL simple, las ecuaciones todavía siguen siendo lineales. Podemos combinar al inductor con el capacitor. ¿No? Miren, acá está el inductor. Bueno, sigue siendo con resistor acá. Bueno, continuamos las ecuaciones. Es una extensión de lo anterior. Les decía que podemos combinar al inductor con el capacitor. Aquí está. Miren, este es el inductor y este es el capacitor en conexión serie. El capacitor tiene energía. Y esa energía, potencial eléctrica, es transferida al inductor. La energía eléctrica se convierte en energía magnética en este lado. Y al revés, la energía magnética en energía eléctrica. Y eso es lo que ocurre acá, en este esquema, ¿no? Primeramente tiene energía el capacitor. Esa energía es transferida al inductor, parcialmente acá. Acá está. Eh, Luego la totalidad de la energía viene al inductor. Luego hace el proceso inverso. Le transfiere al capacitor, toda al capacitor, otra vez al inductor. Es decir, la corriente va oscilando entre el capacitor y el inductor. Este es un circuito oscilatorio. De esta forma generamos una onda electromagnética. Un circuito oscilatorio ya da origen a una onda electromagnética. Y es esa onda electromagnética que está trayendo información del fútbol, les decía, ¿no? Se está generando de esta manera. La oscilación de energías entre el capacitor y el inductor, ¿no? Un campo eléctrico, un campo magnético aparece. En un instante un campo eléctrico, en otro instante un campo magnético y eso va generando una onda, ¿no? ¿Cómo se calcula? Ya para utilizar esto necesitamos ecuaciones diferenciales. También, pero esta vez de segundo orden para un circuito inductivo capacitivo, la ecuación diferencial de segundo. Aquí está, ¿no? Partiendo del concepto de que las energías en ambos es la energía total, tendríamos esta ecuación acá, una ecuación diferencial. Colocando a la corriente en función de la carga, tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, cuya solución es esta, ¿no? La frecuencia angular de oscilación, etcétera, todo lo que ya sabemos de ecuaciones diferenciales de segundo orden, ¿no? Hemos juntado un capacitor y un inductor, nada más, ¿no es cierto? Aquí está, un capacitor y un inductor. ¿Qué pasa si le colocamos resistor más en la conexión más simple? Aquí está, un inductor, un capacitor y un resistor, los tres elementos que conocemos en conexión serie, ¿no? La ecuación que describe el comportamiento, otra vez una ecuación diferencial de segundo orden esta, ¿no? Es para una mallita. Imagínense para tres mallas, un sistema de tres ecuaciones diferenciales, ¿no? Podría estar en conexión triángulo estrella, mucho más complejo, ¿no? De hecho, tienen para divertirse unos 2, 3 semestres en eléctrica electrónica, analizando esto, ¿no? Y no solo propiedad de los eléctricos, circuitos oscilatorios. Ustedes saben también, los que están estudiando mecánica, hay circuitos oscilatorios mecánicos, ¿no? Este es un circuito eléctrico para nosotros, un resistor, un capacitor y un resorte. Para un mecánico, este es un circuito oscilatorio también, ¿no? Donde el agua hace la vez del resistor o de amortiguamiento. La masa en kilogramos del sistema mecánico es equivalente al inductor y el resorte que está en el mecánico es equivalente al capacitor, ¿no? Ciertas analogías. Analogía de origen, energía mecánica, energía eléctrica, ¿no? Analogías que seguramente las han visto. Bueno, básicamente a grandes rasgos es eso, jóvenes, lo que comprende el capítulo de inducción